Hola a todos, bienvenidos a este psiconsejo de psicotécnico en el que vamos a repasar la ortografía de la H. Bien, como ya sabéis, siempre las normas ortográficas nos ayudan y nos dan una serie de pautas para no cometer errores ortográficos, lo que viene siendo de gran utilidad, ¿vale? Porque muchas veces desconocemos el significado de la palabra, no la hemos visto nunca, pero conociendo su ortografía, conociendo esas normas ortográficas, sabemos cómo debe escribirse. Bien, pues en el caso de la H, como siempre solemos decir, nos vamos a apoyar en las normas de la Real Academia Española, pero también contáis en el campus con nuestros apuntes en el que están los resúmenes de esas normas ortográficas. Bien, vamos a ver aquí ahora un pequeño repaso y vamos a atender, por ejemplo, a los criterios posicionales para la utilización de la H. ¿De acuerdo? Lo primero es que vamos a escribir una H delante de los dictongos wa, we y wi. O sea, la U seguida de la A, de la E y de la I. Y por ejemplo, aquí tenéis algunas palabritas con la A, que sería huacal y guarache, son voces latinas, a lo mejor no la habéis oído nunca, pero si ya conocéis la norma ortográfica, pues sabréis que hay que colocar una H delante. Os he puesto unos dibujitos para ilustraros. El huacal es esa cesta, esa caja de madera hecha con tablas, y el guarache sería una sandalia. Después con la hue, estas sí las conocéis todas seguramente, es la palabra hueco, huella, huerto, hueso, huevo. Bueno, hay muchísimas más. Aquí os he puesto simplemente un par de ejemplos comunes. Y luego tenemos con la i, huir, que esa sí la conocemos, pero también tenéis la palabra huipil, que hace alusión pues a esas ropas típicas del folclore mexicano, ¿no? De las mujeres, serían esas enaguas o esas camisas, ¿no? Puestas aquí en ese pequeño dibujito. Bueno, es interesante porque ya os digo, no sabréis todas las palabras, pero conocer las excepciones. Por ejemplo, serían uigur, que es ese grupo étnico de origen turco que está ubicado en la región noroccidental de China. Pero bueno, saber que la palabra uigur no lleva H, y también el topónimo Ouagadougou, que es la capital de Burkina Faso. ¿De acuerdo? Entonces, salvo esas palabritas, todo aquello que empiece por Huawei, se va a escribir con una H delante. Estos mismos dictongos también pueden aparecer en el interior, de acuerdo, de la palabra, como pasa, por ejemplo, con la palabra cacahuete, chihuahua, marihuana, de acuerdo, delante de ese UA, o en, bueno, cacahuete, cacahuate, ¿no? Que se puede escribir de las dos maneras, con la A y con la E. Con la E tendríamos también ahuecar, alcahuete, ¿de acuerdo? Os fijáis que siempre se coloca una H antes de ese dictongo. Y con la I tenemos otra voz, en este caso propia de México, que es coahuilense, que es aquel que es natural de Coahuila, que es un estado de México. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo dicho, aunque no hayáis visto nunca la palabra, si conocéis la ortografía, la escribiréis correctamente. También encontramos algunas excepciones, como por ejemplo los arabismos alawí o saharaui, la palabra fideuá, ¿de acuerdo? Que esa es muy nuestra, el topónimo Malawi y su gentilicio, Malawi, y algunos gentilicios como grauero, que es aquel del Grau, y palaguano, que es aquel propio de Palaos, ¿vale? De Oceanía. Bien, continuamos también en la posición inicial de la palabra, delante en este caso de ia y de ie. Por ejemplo, aquí tenéis algunas palabritas como hialino, que significa traslúcido, hialurónico, que a lo mejor lo habéis oído por el ácido hialurónico, ¿de acuerdo? Que se utiliza en cosmética. La palabra hiato, ¿de acuerdo? Esto sería con la i seguida de la a. Y seguido de la e, pues bastante más común las palabras hiedra, hielo, hiena, hierba, hierro, etcétera. ¿Vale? ¿Vamos a encontrar excepciones? Pues sí. En este caso, a algunas palabras que empiezan por el prefijo iatro, esa es una palabra de un prefijo de origen griego que significa médico, como las palabras iatrogenia, iatrogénico, que hacen referencia, pues, en este caso, al cambio de el estado del paciente debido al médico, a las acciones del médico. ¿De acuerdo? Iatrogenia y iatrogénico. Bien, también determinadas palabras que empiezan por la siguiente secuencia se van a escribir con H, como por ejemplo aquellas que empiezan por ERM, ¿vale? Con H, hermafrodita, hermano, hermoso, ¿de acuerdo? Por el prefijo histo, histología, historia,
H o G, como por ejemplo hogar, hogaza, hoguera. Después lo mismo con OLG, holgado, holgazán, holgura, con hormona, hormiga, horma, horrible, horror, hospedar. Como veis, son palabras que yo creo que son bastante cercanas. De aquí, lo que más nos van a interesar, porque seguramente esto lo conoceréis, son las excepciones, como por ejemplo la palabra ermita y su derivado ermitaño, y también con la palabra ogro. ¿De acuerdo? El resto de palabras, pues siempre va a llevar una H. ¿De acuerdo? Bien, y por último, vamos a ver aquellas palabras que empiezan por la secuencia más una vocal. ¿De acuerdo? Con la A tendríamos como ejemplo humano, con la E humedad, húmero, el hueso, humildad y humillar con la I, humor con la O, humus con la U. ¿De acuerdo? En este caso no vamos a tener excepciones. Lo que sí es interesante es recordar que la norma te dice que son palabras que empiezan por seguida de vocal. ¿De acuerdo? Palabras como umbilical, cordón umbilical, ¿vale? Que hace referencia al ombligo, pues en este caso no llevaría H. O por ejemplo, umbral, el umbral de la puerta, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos seguido de una consonante, en este caso la B. ¿De acuerdo? Bien, pues como veis, es bastante sencillo, si conocemos las normas ortográficas, pues reconocer cuándo debemos escribir una H, aunque desconozcamos el significado de la palabra. Vale, especial atención le daría yo a las excepciones, que suelen ser pocas, ¿de acuerdo? No nos vamos a conocer todo el vocabulario, pero sí la norma ortográfica. Pues nada, con esto terminaríamos. Ahora solo falta pues ponerlo en práctica y ver qué tal se os da la ortografía con la H. Espero que mucho mejor después de ver este sí consejo. Hasta la próxima.